Saludos, buscadores del misterio, y gracias por asistir a granmisterio.org. Hoy tenemos un videoprograma un tanto especial porque son muchas las personas que nos han pedido que hablásemos sobre el tema Anunnaki, lo que no se ha contado. Porque como bien sabréis, hicimos un vídeo hace bastante tiempo, yo y David Parcerisa, sobre una serie de inconcurrencias de este señor, de Zecharia Sitchin, en todas sus obras, algo que la verdad llama mucho la atención y que vemos en otros autores como Samuel Kramer. Para hablar de esto tenemos al otro lado a nuestro amigo David Parcerisa. ¿Qué tal estás, David? Hola, Iván. Pues muy bien, muy contento de estar aquí de nuevo contigo. Y básicamente me gustaría abordar este tema con todo el respeto posible. Hay que decir que mucha gente más o menos se ha ofuscado porque todo lo que creía cierto de Zecharia Sitchin, al final se han dado cuenta de que hay una serie de fabulaciones. David, creo que nos gustaría que nos dijeras un poquito sobre este concepto, qué es lo que piensas sobre Zecharia Sitchin, aunque ya lo hemos hecho en un vídeo, pero más o menos de una forma resumida para que la gente que no sepa del tema, bueno, tenga un poco más de conocimiento. Bien, Zecharia Sitchin fue un traductor, fue una persona que quizás de una forma más bien didáctica empezó a forjarse esa leyenda de extraordinario lingüista, y fue el que dio a conocer al mundo pues toda la cultura sumeria, y poco a poco pues fue metiendo una especie de enredo muy grande, porque al hablar de los dioses, los grandes dioses Anunnaki que figuraban en esas tablillas de lenguaje cuneiforme, pues empezó a meter cosecha propia, pero cuando hablamos de cosecha propia es bastante cantidad de incongruencias en estos datos, ¿no? La interpretación básica que hacía Sitchin, yo creo que es la más destacable, la más conocida a nivel popular, es que estos dioses antiguos, para él, antiguos astronautas, que habrían venido hace unos 450.000 años a la Tierra, habrían civilizado pues ahí en las costas del Golfo Pérsico una gran cultura, y habrían creado al ser humano a través del Homo erectus. Eso era lo que Sitchin decía, pero lo más conocido es que la procedencia de estos dioses era de un planeta llamado Nibiru. Ya hemos dicho varias veces que eso no sale en los textos, sí sale la palabra exactamente Neferu, y Neferu ya hemos aclarado que para los sumerios a veces podía ser Júpiter, a veces podía ser Mercurio, es decir, era un punto distante respecto a la Tierra y que podía ser cualquiera de estos dos planetas. También hemos dicho varias veces que Neferu para los egipcios era Venus. No se especificaba en los textos originales de que hubiese ninguna intrusión de un gran astro 6 veces mayor que la Tierra, que pasara cada 3.600 años de forma elíptica y que entraría, digamos, por la posición de Plutón. Entonces, dado que todo esto era una teoría, era una hipótesis del señor Sitchin, pero que pues infortunadamente no se pudo demostrar ni astronómicamente ni a nivel de tampoco haberse podido detectar de una forma fehaciente, pues la verdad nosotros tenemos bastantes dudas de que esto sea así. Luego, en segundo lugar, yo diría que otra de las cosas más incongruentes de Sitchin es llegar a afirmar que los Anunnaki eran humanos como nosotros, solo que de una densidad ósea y de una musculatura mucho mayor y muy altos. Sin embargo, pues Sitchin desoía completamente al resto de investigadores del mundo, como David Icke, por ejemplo, que pues llegaban a la conclusión de que realmente estos dioses antiguos, la máxima representación que se hacía de ellos siempre era el dragón, la serpiente, el reptil, ¿no? Y además esto también aparece reflejado en muchísimas otras culturas. Entonces, en conclusión básica, lo de Nibiru no tiene ningún sentido, no está en los textos. Lo de humanos, los Anunnaki vistos como seres humanos como nosotros, tampoco no se agarra por ningún lado. Cada vez coge más fuerza la posibilidad de que realmente estemos tratando con entidades con ciertas propiedades metamórficas, pero de naturaleza reptiliana. Y en tercer lugar, pues también incluso Sitchin era capaz de meter en sus obras, en sus libros,
auténticas conversaciones larguísimas que mantenían estos dioses y que no están presentes en los textos originales. Conversaciones que aparecen en el libro de Enki, el libro perdido de Enki, en donde ahí se ve toda una amalgama de textos muy abundante y que no aparece en ninguna tablilla original. Hay que entender que estos textos sumerios originales son muchísimo más escuetos, son muchísimo más, me atrevería a decir, metafóricos, no están sujetos a tanta cantidad de interpretación como hizo Sitchin. Entonces, para no ir dando palos de ciego, pues la verdad se inventó una historia. ¿Para qué? Hay mucha gente que, como tú sabrás, cree que Sitchin estaba al servicio de los servicios secretos o de algún tipo de poder o élite para desacreditar estas cuestiones o para desviar la atención de los arqueólogos, de los investigadores serios hacia esta historia de Nibiru y de toda esa trama. Entonces, David, tendríamos a una persona que dice ser que la única traductora de los textos de las tablillas sumerias. Y diciendo eso, presentando lo que ha escrito, nos muestran conversaciones muy largas de personas como si fuera una película, una narración, cosa que no están en las tablillas. Yo mismo he estado enfrente de las tablillas en el British Museum de Londres y he podido ver que hay fragmentos destrozados dentro de las tablillas. Y sé muy bien que hay un autor, Samuel Kramer, que presenta la traducción con esos huecos, esas palabras que faltan, como debería haber hecho Zecharia Sitchin, de forma totalmente literal, sin ninguna fábula, porque lo que está claro es que inventándose esas conversaciones que no están, estamos viendo una historia totalmente viciada. Totalmente, has dado en el clavo, Iván. Efectivamente, en cuanto se ve que estas conversaciones son tan largas, ya de alguna forma se ve claro que es imposible que no existan esas lagunas, ¿no? Evidentemente esas lagunas, porque están dañadas a base de tantos miles de años transcurridos, se ha degradado ese material, entonces ahí pues como mínimo debería de haber tenido la delicadeza de especificar que había esos fragmentos, ¿no? esas lagunas. Sin embargo, él no lo hace, él hace una larguísima correlación de textos, pero sin más, sin aclarar más, ¿no? Y además parece que coge la historia y la amolda propias a sus intereses, porque sí que tenemos referencia de esos seres mitad reptil o completamente reptiloides, porque hay alguna estatua que tú sabes que sí que tiene rasgos reptiloides, pero él en sus libros no lo menciona. No menciona nada, y es más, contamos con cráneos que han sido encontrados en Rusia, también en Perú, en el Museo Nacional de Ica, por ejemplo. Ahí están unos cráneos impresionantes. Algunos llegan a 3.200 centímetros cúbicos, algo tremendo, desproporcionado, imposible de que haya podido ser fruto de deformaciones rituales que se hacían antiguamente, que se ponían unas tablas de madera en la cabeza para deformarse el cráneo. Evidentemente se deforma, por supuesto que se deforma, sobre todo si se hace desde que naces. Cogen al niño y ya le meten esas tablas y la evolución del cráneo pues se va deformando. Pero una cosa es deformar y otra cosa es aumentar en centímetros cúbicos el volumen de ese cráneo. Y eso es algo que está totalmente demostrado y científicamente, de que no se puede llegar a elongar en esas proporciones, ¿no? Entonces, hoy en día no hay que buscar a nivel arqueológico, existen tribus, sobre todo en África, que siguen practicando estas deformaciones. Y ya se han hecho las comparativas pertinentes y se ha visto que no tiene absolutamente nada que ver con estos cráneos que son, como digo, enormes. Dolicocéfalos, y además las cuencas oculares tienen un 15% más de ancho. Es decir, no van a estar también deformándose las cuencas oculares para resultar más grandes. Eso significa que es un tipo de cráneo, una naturaleza de una entidad que desde luego tiene unas proporciones mucho mayores que las humanas. Entonces, la mandíbula también es bastante mayor. Hay una serie de rasgos que se ve que no son exactamente humanos. Ojo, yo no digo, Iván, que esos cráneos encontrados pertenezcan exactamente a los Anunnaki,
pero cuanto menos podrían ser los hijos de estos dioses, es decir, los descendientes híbridos. Porque yo creo que a lo mejor si encontraran un cráneo de un verdadero dios Anunnaki, de una de estas criaturas, sería muchísimo más desproporcionado, muchísimo más grande. Y además censurado totalmente, porque lo que tenemos que tener en claro es que algo pasó. Las pruebas están más que evidentes incluso en nuestro ADN, en nuestra fisionomía. Pero esa verdad que tienen que tener encerrada en algún sitio por la élite, hay que advertir a la gente que sigue este tema sobre bastantes cosas. Principalmente de que si viene alguien y dice, creos esto porque lo he investigado y es la única verdad. No, eso como hizo Sitchin debería estar más que en cuarentena. Cuando la verdad no se conoce, y esto lo he dicho mil veces, hay que teorizarla. Y para teorizar algo hay que escuchar la opinión de todos los que investiguen ese tema. Por eso me gustaría centrarme ahora y que nos comentes un poquito qué hay en los mitos acadios de Samuel Kramer y otros autores. Bueno, Samuel Kramer era un investigador ucraniano. Este señor tenía una visión sobre la cultura sumeria bastante oficialista, todo hay que decirlo, pero él investigaba, se planteaba la cuestión de una forma muy, diría yo, ingenua, inocente, pero sin embargo yo la prefiero a la de Sitchin, simplemente porque al menos se limitaba a interpretar textualmente, con las herramientas lingüísticas con las que contamos, para hacer una traducción lo más exhausta posible. Entonces eso lo que hace es que el campo de interpretación esté más limpio, más depurado. Y yo te tengo que decir que leyendo a Kramer he llegado a conclusiones muchísimo más insólitas y reveladoras, donde puedes ver que ahí sí puedes empezar a unir los puntos. Todo tiene muchísimo más sentido. Que no las historias de Sitchin. Las historias de Sitchin están absolutamente acopladas a ese movimiento que hubo a mediados de los años 70 de la teoría del astronauta antiguo, que simplemente se consideraba que venían esos extraterrestres, esos astronautas a la Tierra, y que de alguna forma había como un cierto punto, casi me atrevería a decir, místico-religioso hacia ellos, como los salvadores, ¿no? Los dioses salvadores que de alguna forma van a regresar, ¿no? Y así China hablaba del regreso de los dioses. Siempre una visión muy positiva, pero tanto que casi era como crear un dogma incluso, ¿no? A pesar de las terribles barbaridades que comete el dios Enlil, que nosotros pensamos que era el equivalente del dios hebreo Yahvé, aun a pesar de todas las locuras que aparecen en el Antiguo Testamento, y él sabía perfectamente que ese ser era Enlil, lo sabía perfectamente y sabía de su crueldad, aún así en sus libros podemos apreciar en los libros de Sitchin que intenta siempre justificar cada uno de sus actos e intenta como ponerlos como los buenos. Bueno, esto pasó porque tenía que pasar, cosas del destino. Ahí realmente no hay una condena de esos actos, no se ve un intento de hacernos conscientes de que la humanidad es una granja en manos de estas entidades que nos han estado controlando desde las élites. Entonces parece que sí, que todo encaja en que Sitchin podría ser perfectamente un vehículo utilizado por las élites para despistar, más que nada para despistar, para desviar a esta gran verdad que te estoy diciendo, de que el mundo está siendo controlado por entidades que no tienen nada de humanas. Ahora me gustaría decirles a las personas que en vez de creer a alguien, que investiguen por ellos mismos. Por ello me gustaría que nos dieras el nombre de los libros que tienen sobre Kramer, y así que las personas mismas se lo lean y tomen también esas conclusiones que puedan rebatir a lo de Sitchin, porque lo que está claro es que nosotros tenemos que construir nuestra propia realidad. Y después de esto, si te parece, tengo aquí varios puntos clave anotados para hablar sobre este tema, como por ejemplo, si no existe el oro en las crónicas de Sitchin, bueno, en la realidad de las tablillas, ¿por qué venían a la Tierra? O bueno, primero vamos a mostrar los títulos y luego entramos en detalle. Bueno,
Yo te presento dos libros básicos en donde ya cualquier persona que esté interesada en profundizar en esto, de alguna forma se dé cuenta de esto mismo que acabas de decir, Iván, que no se puede presentar nadie y decir, sí, los textos sumerios se dice que vienen de Nibiru. Entonces la gente venía y le decía, pero señor Sitchin, ¿dónde está eso? ¿Dónde puedo yo consultar eso? Entonces el hombre se iba por las ramas y se marchaba. No, están los textos, No, pero por favor, díganme en qué tablilla está eso. Bueno, pues claro, evidentemente nadie puede presentarse de esta manera sin presentar al menos la fuente de donde él ha sacado esas conclusiones. Entonces, bueno, podéis por vosotros mismos documentaros a fondo, estudiar, analizar en profundidad a través de esta obra altamente recomendable de Samuel Noah Kramer. La historia empieza en Sumer. 39 primeros testimonios de la historia escrita. Y aquí es el máximo rigor posible. Aquí están las principales ciudades de Sumeria, perfectamente situadas. Aparecen numeradas las tablillas de arcilla, tipo de tablillas, etc. O sea, está perfectamente documentado, toda la historia de Sumer. Y luego otro libro, para mí aún más interesante que el anterior, porque de este bebo yo actualmente para desarrollar toda mi investigación actual. Esto para mí es poco menos que un tesoro. Se trata de Mitos sumerios y acadios de Federico Lara Peinado. Este libro, os puedo enseñar un fragmento. Aquí se puede ver literalmente, palabra por palabra, y aquí podéis ver que siempre aparecen entre paréntesis 3 puntitos que son las famosas lagunas de las que tú hablabas. Los trozos que se han degradado y que no se han podido traducir. Y aquí podemos ver algunos fragmentos. Esto es literal toda la historia de los Anunnaki. Para que muchos que tienen dudas y creen que porque ahora hemos descubierto que Sitchin frauduló, no vayan a pensar que el tema de los Anunnaki se ha ido a garete. Todo esto está ahí, está escrito ahí. Lo único es que cambia la perspectiva y la interpretación de Nibiru, de las minas de oro, que tampoco figura en los textos. Los textos no hablan de minas de oro, de excavaciones de ese tipo. Habla de excavaciones para reconducir los ríos Tigris y Éufrates. Ese es el punto. Y el punto, o sea, el pretexto que dan los dioses para crear al ser humano, de que hay una revuelta, de que se niegan a seguir trabajando en esas tareas, los Izizi, los dioses menores, y de ahí se hace un consejo, una asamblea, se decide crear al hombre. Pero ahí no hay tantos detalles, como dice Sitchin. No se especifica exactamente cómo lo hicieron. No se habla tanto de óvulos. Puede ser, evidentemente, hay algunas partes que sugieren que hubo una inseminación en óvulos. Pero oye, de ahí a dar tantos detalles precisos como hacía Sitchin, todo eso no está en los textos. Los textos, digamos, están abiertos a muchísimas más interpretaciones. ¿Que hubo intervencionismo? Por supuesto que sí. ¿Que los dioses crearon al hombre? Por supuesto que sí. Pero para decir esto fue tal, como si estuviese Sitchin ahí viéndolo en directo, en el laboratorio, por favor, esto no. Y también además hay que pensar de forma lógica. Si supuestamente venían de, un sitio muy avanzado de las estrellas al planeta a por oro, podrían haber ido a por asteroides donde puede haber 300 o 400.000 veces más cantidad que en el planeta Tierra. El oro no solo está en el planeta Tierra, hay en un montón de sitios del sistema. No, yo sí creo que hubo minas, sí creo que hubo muchísimas excavaciones de oro, pero no como un tema central, es decir, no como un objetivo principal de la visita de los Anunnaki en la Tierra. Yo creo que hay algo muchísimo más importante, muchísimo más profundo, y que está muy relacionado con nosotros, con el propio ser humano, cosa que Sitchin no vislumbraba. Él decía que simplemente venían a por el oro y ese era el motivo principal, y de forma accidental habían tenido que verse obligados a crear al hombre, a crear el ser humano. Yo creo que la base de todo, el motivo de la visita de estos seres aquí en la Tierra fue por nosotros y por lo que podían obtener a través de nosotros. Es decir, estamos hablando de
contenedores biológicos de energías sutiles. Por supuesto, es que tenemos que intentar ser lo más objetivos posible a los textos, es decir, intentar interpretar de la forma más precisa posible lo que nos dice la historia escrita y la historia documentada, arqueológicamente hablando. Es decir, ¿qué nos demuestra toda la historia? Pues que todas las guerras han estado promovidas por los mismos entes, por las mismas entidades. Todas las guerras, todos los baños de sangre, todas las desgracias, por decirlo así, que nos están afectando aún a día de hoy, están detrás estas inteligencias. Y eso está escrito en los textos y está documentado a lo largo de toda la historia. Y además, antes de continuar, tengo que decir algo que seguramente estarás de acuerdo conmigo. No por decir que los textos de Zecharia Sitchin están viciados, no hay que dejar de leerlos. Al contrario, hay que leerlos para saber cuál es la visión de Zecharia Sitchin y a su vez así poder tropezar menos con la misma piedra, porque es importante saber qué es lo que decía este hombre para poder estudiar y saber, qué es verdad y qué es mentira. Es recomendable leerlo. El saber no ocupa lugar, eso está clarísimo. Yo cuando hice la saga Anunnaki, inocentemente me puse a creerme su versión y de alguna forma pues poco a poco me fui dando cuenta de que esos textos originales no aparecía. Yo creía que aparecería en alguna parte lo que decía Sitchin, pero llegó un momento que me di cuenta ya, primeramente con Nibiru, con el tema de Nibiru, y ya poco a poco con el tema de las minas, etcétera, etcétera. Y luego ya todas esas conversaciones que supuestamente mantenía Enki con su hijo primogénito, Marduk, en las que decía que habían ido a la Luna, fíjate, a la Luna, a hacer una serie de exploraciones de las órbitas celestes, y con su hijo hablaban de las rivalidades que tenía Marduk con su hermano Ningishzida. Entonces él le decía, no, es que yo me siento inferior a él, es que yo sé que tú quieres más a Ningishzida que a mí. Todo esto no está en los textos originales. Hay pequeñas referencias, pero todas esas largas conversaciones, esto es novelesco, por Dios. No entiendo cómo la gente no lo comprueba por sí misma. Que coja estos libros, por ejemplo, que hay en muchísimas tablillas, y verán que efectivamente todo esto no aparece. Y además hay que decir, ahora que has mencionado la Luna, que desde el año 72 no se ha vuelto a pisar. Es como si estuviera vetada. Y a su vez la cara de Cidonia, aquella que también aparece de alguna forma en los textos sumerios de Sitchin, presenta también muchas incongruencias. La verdad es que hay algo que parece que la ciencia oficial no quiere indagar, si podemos decir así. David, me gustaría que nos comentaras la posibilidad de que estos Anunnaki sean más seres interdimensionales que interestelares. Bueno, yo creo que podría ser una fusión de ambas cosas. Y luego es importante entender que quizás inicialmente fueron seres interestelares, seres extraterrestres, una corporeidad parecida a la nuestra, pero que progresivamente tuviesen acceso a un tipo de conocimiento que les propulsase a poder interpenetrar, mejor dicho, hacia otros universos, hacia otros mundos, hacia otras dimensiones. De ahí el por qué esta gente sabe manejar tan bien, la materia, pueden interactuar con la materia y pueden hacernos ver lo que ellos quieren, pueden transformarse, metamorfosearse. Eso a nivel de cuántica, a nivel del dominio de los elementos, se podría llegar a realizar auténticas proezas. Otra de las cuestiones que más preguntas me han enviado a raíz de aquel vídeo ha sido ¿cuál sería el aspecto de estos seres? ¿Tendrían una tez blanquecina, verdosa, escamas? ¿Nos podrías guiar sobre este aspecto? Es un tema muy resbaladizo. No podemos poner la mano en el fuego al 100%, pero yo si tuviese que hacer un esbozo de los Anunnaki, lo primero de todo es lo que ya te he dicho antes, por los hallazgos de esos cráneos, por los descendientes de estos dioses en el antiguo Egipto, que eran los faraones. Ahí está Nefertiti, ahí está Akenatón, con esas cabezas
dolicocéfalas, que eran híbridos de ellos, esos ojos rasgados, sumamente rasgados. Entonces, bueno, los Anunnaki yo los veo así, esas cabezas con una piel efectivamente más bien pues escamosa. El color no puedo aún tener una idea segura, estoy un poco en ascuas en ese aspecto, pero tengo la intuición por varias informaciones que parten de investigadores como David Icke y que para mí son muy, muy fiables. Nos dice de que los Anunnaki podrían tener los dioses más elevados, cuidado, no hablo de los que ya serían de un nivel inferior como los Isis, los dioses menores, pero sí lo que es la realeza, los de alta dinastía monárquica, tendrían una piel blanquísima, una piel probablemente blanca como la nieve, serían como reptiles albinos y todo esto de alguna forma daría explicación o le otorgaría un cierto significado a por qué siempre la raza blanca parece que siempre ha estado asociada al poder. Parece como que la raza blanca ha sido programada, colocada para dirigir al resto de razas. Y ahí viene todo el tema de la esclavitud, todo el tema del racismo. Es como que la raza blanca siempre ha tenido como la alta potestad para decidir el destino, el decreto del resto de razas. Y dices, bueno, pues vamos a ver qué pasa, que es que la raza blanca es una raza superior. No, realmente no es así, hay una explicación. Evidentemente cada raza tiene sus cualidades y debería de existir, evidentemente, un mundo, una sociedad en donde no existiera ningún tipo de distinción por el color de la piel. Bueno, tenemos una excepción que rompe la regla. Obama, ya sabes, que también plantea una serie de cosas extrañas dentro de su nacimiento y también proyección para poder, dirigir un país. Pero la verdad, eso creo que sería un tema aparte. También podríamos hablarlo en otra ocasión. Y ahora me gustaría preguntarte también sobre la posición actual de estos seres. Si estuvieron controlando la raza humana, ¿por qué hoy no está? ¿O por qué hoy no los podemos ver? Bueno, evidentemente a cuanto menos nivel intelectual y de conocimiento, más viable era el hacerse visibles, porque era más fácil engañar al humano antiguo, más sujeto a conceptos divinos, conceptos de divinidad, de religión, de dependencia. Entonces, antiguamente era más fácil engañarnos. Actualmente, al tener, lógicamente, más conocimiento, más tecnología y más información y manejo de información, el ser humano está siendo igual o más manipulado que el hombre antiguo, pero de otra forma, a través de otro vehículo. En este caso sería pues, lo que comúnmente llamamos la matrix holográfica, que es la manipulación de nuestras percepciones a través de los medios de comunicación, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, es un poco como seguimos dentro de la granja, el ganado sigue dentro de la verja, pero a veces parece como que las vallas presentan algunos huecos por los que podríamos escapar y esos guardianes no nos dejan salir de la granja a través de la manipulación de las percepciones. Si nosotros realmente nos rebeláramos y quisiéramos, lo haríamos, saltaríamos la verja. Pero nos tienen convencidos de que estamos en el sitio que tenemos que estar, pues no es otro que el matadero. Nos van drenando nuestras energías sutiles y nos tienen absolutamente a su merced, porque nosotros lo permitimos. No hay esclavo, no existe esclavo que no quiera serlo en el fondo. En la parte del ser que nos dice, sí, ya me gusta como estoy, no necesito por qué cambiar. Entonces mucha gente dice, sí, yo estoy feliz. Evidentemente cree que es feliz porque no conoce otra forma de felicidad. Y eso es lo que nos está pasando a nosotros. Hemos creado un tipo de sociedad con unas leyes, con unas normas, con unos códigos morales absolutamente ridículos, absurdos, que nos traen pues muchísimas penalidades, pero seguimos en ello porque no conocemos otro medio. Hoy en día no puedes plantear la posibilidad de un sistema parecido al trueque simplemente porque es una utopía. Claro,
yo digo, ¿y por qué es una utopía? Porque el sistema económico es lo que siempre ha habido. Claro, como siempre ha habido dinero, en el futuro también tiene que haber sistema económico. Claro, esto es una fórmula fantástica, de lógica aplastante. Pues no tiene por qué ser así. O sea, como el ser humano no haga un cambio a nivel cognitivo, a nivel conceptual, desde luego seguiremos siendo esclavos. Si es que hay señales dentro de nuestra vida, de nuestra sociedad, como ese control masivo por parte del dinero, ese ojo del destino y la pirámide que está implícita hasta en el billete de $1, es que para ellos es como una especie de dejar el símbolo, como un juego. Pero en realidad también estaríamos viendo una de las razones que has comentado de su existencia hoy en día sería el fenómeno ovni, se hace presente, interactúa de vez en cuando, pero ahí está, es como si estuviera vigilando a su rebaño y extrayendo de ahí un producto. También hay que decir que no solo la cultura sumeria nos está hablando de Anunnakis, todas las culturas antiguas del mundo nos hablan del culto de la serpiente, nos muestran cosas imposibles, lo hemos visto a lo largo de estos videoprogramas y muchos canales del misterio, cómo investigamos las culturas antiguas y nos encontramos cosas tales como las pinturas extrañas de Australia de los Wandigas, o en África los leones, o los indios Hopi. Está todo lleno de referencias de estos seres con aspecto de reptil que en algunos casos descendían de las estrellas y otros se metían en el interior de la Tierra. David, y además tenemos los OPARTs, los objetos fuera del tiempo y las construcciones imposibles. Esto es un gran puzzle que va encajándose por sí solo a medida que investigas. No, simplemente pues que yo me veo en la obligación artística, moral, en muchos aspectos de hacer una nueva saga Anunnaki. Me siento completamente comprometido con mi público, me lo debo a mí mismo y se lo debo a ellos. Estoy interesado en realizar un proyecto importante, pero un proyecto de animación virtual, en el que vamos a intentar reconstruir la historia, pero de una forma dentro de un formato de ficción. Mucho cuidado. No vamos a hacer ningún documental. No me interesa hacer ningún documental. Me interesa hacer un trabajo de ficción en el que nos vamos a ceñir al máximo a las actuales interpretaciones que tenemos de esta trama, de esta historia, pero lo vamos a hacer evidentemente bajo un guión, bajo una historia que pueda encajar. Es como lo que quieres decir, si te he interpretado bien, es hacer una ventana a través del tiempo y con esa ventana ver lo que podría haber pasado en tiempos antiguos. Lo que podría, ahora lo has dicho, lo que podría Exacto. haber pasado. Pero nadie nos puede garantizar ni siquiera en un 90%. No podemos llegar a tanto, a saber realmente qué sucedió a esos niveles de detalle que se decía Sitchin y que desde luego no están tan detallados. Ojalá tuviésemos 100.000 millones de tablillas de arcilla para traducir con todos los detalles, paso a paso, cómo fue el diseño genético del ser humano, por qué las diferentes rivalidades que había entre ellos para unos aprovecharse del ser humano y otros propulsarle hacia un crecimiento espiritual que le haría dependiente del resto de Dios. Es decir, ojalá tuviésemos una auténtica biblioteca de textos antiguos, no solo sumerios, sino de muchas otras culturas, en donde se pudiese detallar específicamente. La respuesta a por qué no tenemos tanto detalle es porque antiguamente esos textos estaban dictados por estos dioses y los escribas simplemente se limitaban a escribir conforme a un lenguaje metafórico que pudiese ser entendible para la época. Si hoy en día hubiese estos seres dictándonos de una forma clara y fehaciente, pues las cosas serían muy diferentes, mucho más científicas, por supuesto. Para concluir, David, me gustaría darte las gracias y de verdad te considero una persona muy valiente por haber hecho un trabajo durante tanto tiempo, un trabajo exhaustivo, y haberte dado cuenta de que habían fabulaciones de Sitchin y volver a empezar de nuevo. Creo que eso es la definición de investigador, alguien que investiga, encuentra las cosas, las muestra y si se da cuenta de que hay algo que trastoca todo lo investigado, pues lo dice, vuelve a investigar, vuelve a presentarlo y a través de sus errores encuentra, pues bueno, la investigación pura sobre el tema. David, te doy las gracias y si quieres hacer un comentario final, este es el momento.
quizás mi error fue haber confiado en Sitchin, pero desde luego creo que cualquier investigador medianamente puesto en el tema se da cuenta absolutamente de que esto es así, de que este señor fabuló muchísimo, y es momento de que empecemos a decirlo en voz alta. Hay que encajar todas las piezas. Yo creo que no nos faltan tantas piezas como mucha gente cree. Estamos muy cerca de llegar a una conclusión final a todo este enigma, y desde luego creo que en conjunto va a ser muchísimo más increíble que la visión sitchiniana. Pues lo dicho, muchas gracias por acompañarnos en este viaje, en este videoprograma, y seguiremos dándole caña a este tema, investigando por todos los medios y aportando los nuevos datos sobre los Anunnaki. Y vuelvo a incidir, no os creáis nada de nadie, ni siquiera de nosotros. Contrastar vosotros, leer, escuchar la opinión de todo el mundo, y así podremos acercarnos a la idea de la verdad. Es lo mejor que podemos hacer. Lo dicho, desde aquí os mandamos un cálido abrazo y nos volveremos a ver en el próximo vídeo.